El día de hoy aprenderemos a crear usuarios y asignarle privilegios en lo que sería PHP que nos sirve como un gestor para base de datos MySQL. Entonces, para tener este login, porque generalmente cuando ingresamos o inicializamos nuestro servidor SHAM, WAM o el que tengamos instalado y ingresamos al servidor local, nos aparece nuestras bases de datos en PHP de esta forma. Pero como nosotros lo que queremos es tener distintos usuarios con distintos privilegios y no queremos que tengan acceso a todas nuestras bases de datos, para lo que necesitamos que nuestro login esté activo, que sería el que vimos anteriormente, este de acá. Pero ¿cómo activamos este login? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra partición del sistema o nuestro disco C. Entramos a nuestro disco C, buscamos la carpeta SHAM. Luego que estamos en la carpeta SHAM, buscamos phpMyAdmin. Abrimos phpMyAdmin y localizamos un archivo que tenga como nombre config.ing. Entonces buscamos un archivo que tiene como nombre config.ing, y que es este de acá. Para poder editar ese archivo tenemos que tener algún editor de texto. En este caso voy a utilizar el Notepad++. Entonces voy a abrir este archivo con Notepad, que es el config.ing. Le doy a abrir y me ubico en esta línea de código donde tengo la primera línea. Generalmente en nuestro editor de texto, el que tengamos o el que vayamos a utilizar es en la línea 19. En la línea 19. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es cambiar acá. Generalmente aparece como config, yo porque ya lo he cambiado. Entonces comenté esta parte de config porque es el que viene predeterminado. Y lo que tenemos que hacer es cambiar config por cookie. Entonces al colocar cookie, guardamos cambios y al ingresar a phpMyAdmin nos va a aparecer el login. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para crear usuarios y asignarle privilegios? Bien, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos como el usuario root, el que ya viene predeterminado y generalmente no trae contraseña. Entonces inicializamos como root. Ahora, para crear un usuario, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestras cuentas de usuario. Acá nos aparecen los usuarios que ya tenemos y los privilegios que tienen. Por ejemplo, el usuario root tiene todos los privilegios y nosotros vamos a crear otro usuario que solo tenga privilegios de escritura. Es decir, solo va a poder eliminar, visualizar, editar y actualizar datos. Entonces nos vamos a donde dice crear cuenta de usuario. Creamos nuestra cuenta de usuario. Acá asignamos el nombre del usuario. En este caso le voy a colocar mi nombre, que sería Jefferson. Acá ¿qué servidor que vamos a utilizar? Vamos a utilizar el servidor local. Luego la contraseña. Acá escribimos la contraseña que queramos y en este campo confirmamos la contraseña. Pero si yo quiero agregar una contraseña segura, entonces puedo darle acá donde dice generar contraseña y ya tengo mi contraseña segura. Esto solo es para mostrarle, pero igual lo voy a cambiar. Entonces acá me da mi contraseña segura. Puedo copiar esta contraseña
y guardarla en un documento para posteriormente inicializar en dado caso se me olvidara o no me la puedo memorizar. Entonces ya tenemos nuestra contraseña segura. Acá nos dice que si queremos crear una base de datos con el nombre y asignarle todos los privilegios, pero como en este caso no queremos, no vamos a marcar nada de eso. Y acá está los privilegios que queremos dar, es decir, los privilegios globales que queremos asignarle. Y como yo solo quiero asignarle estos privilegios, entonces le voy a asignar solo estos privilegios. Podríamos seleccionar al darle acá si queremos todos, igual acá en cada uno de ellos, pero como yo solo quiero asignar esos privilegios, pues solo selecciono esto de acá. Luego le doy continuar. Y acá ya tengo mi usuario creado. Ahora si quiero ver la lista de usuarios, me voy a usuarios y acá me aparece mi usuario ahora es Jefferson con el servidor local. ¿Tiene contraseña? Sí, tiene contraseña. Y los privilegios que tiene son esto de acá, que serían los privilegios de datos, como seleccionar, insertar, actualizar, eliminar y permitir importar o exportar archivos. Entonces, una vez que he creado mi usuario, voy a loguearme con ese usuario. Entonces salgo de este, me voy a lo que es el login. Acá en usuario coloco Jefferson y la contraseña que le colocamos. Si en este caso colocáramos cualquier contraseña, no nos dejará entrar. Entonces nuestra contraseña sería esta de acá, que es la que tenemos copiada. La vamos a pegar y vamos a ingresar. Ahora que ya inicializamos a nuestra cuenta de usuario, podemos editar las bases de datos que tenemos según los privilegios. Como solo le asignamos privilegios de seleccionar, eliminar, entonces acá tengo la base de datos, las tablas, y puedo insertar, eliminar o hacer lo que nos indican los privilegios. Entonces si yo quisiera irme acá a la tabla categoría, podría crear insertarle datos, modificar los datos y todo lo demás. Pero si yo quisiera crear usuarios que no tengan privilegios globales, es decir, no darle privilegios como lo acabamos de hacer, entonces tengo que crear otro tipo de usuarios y asignarle privilegios, ya sea de escritura o cualquier tipo de privilegios, para distintas bases de datos, es decir, que no sean globales, sino que me pertenezcan esos privilegios solo a ciertas bases de datos. Entonces, si se dan cuenta, acá el único que puede crear usuarios es el usuario root. Entonces nos vamos a salir y nos logueamos como usuario root. Nos logueamos como usuario root. Ahora que ya tenemos privilegios de usuario root, vamos a crear otra cuenta de usuario. Vamos a crear otro usuario, le vamos a colocar, por ejemplo, invitado. Invitado para el servidor local. La contraseña no la vamos a colocar segura, vamos a colocar una contraseña muy común. Si se dan cuenta, acá dice que la contraseña es muy débil, pero como solo es para una prueba, entonces acá, luego acá donde dice asignarle privilegios globales, como no quiero que tenga privilegios
de todas mis bases de datos, no voy a asignar nada, solo le doy continuar. Entonces ya he creado el usuario invitado para el servidor local. Ahora me voy a la lista de usuarios y acá me aparece el usuario invitado. ¿Tiene contraseña? Sí. ¿Y tiene privilegios globales? No. No le he asignado privilegios. Por eso aparece de esa forma. No tiene ningún privilegio. Entonces voy a ir a editar privilegios. En la parte de acá me aparece otra vez los privilegios globales. Si yo quisiera asignarle privilegios globales o todos los privilegios, le doy acá. Y él tiene todos los privilegios. Pero eso sería como asignarle privilegios de root. Y no quiero hacer eso. Yo quiero que este usuario solo pueda ingresar a la base de datos que tengo acá, de Monsters Inc. Entonces, como quiero asignarle privilegios a esa base de datos, voy a dar acá donde dice base de datos. Igual me aparecen otras opciones como cambiar contraseña, información de la cuenta, pero ahorita lo que quiero hacer es asignarle privilegios a una cierta base de datos. Entonces voy donde dice base de datos. Acá selecciono la base de datos, que sería de Monsters Inc. Le doy continuar. Y acá tengo qué privilegios quiero darle sobre esa base de datos. Entonces solo quiero que pueda visualizar la base de datos. Le doy solo seleccionar. Le doy continuar. Entonces mi usuario ya tiene un privilegio. Ahora vamos a salir y vamos a ingresar con ese usuario. Coloco el usuario invitado. La contraseña. Y ya he ingresado como un usuario invitado. Y si pueden darse cuenta, solo puedo visualizar la base de datos a la que le asigné privilegios. Entonces acá me voy a la base de datos, puedo observar la categoría. Pero si yo quisiera insertarle datos, no puedo insertar datos porque no tengo ese privilegio. Solo tengo la opción para visualizar datos. En este caso, como la base de datos está en blanco, pues no me aparecen. Pero solo me aparecen las columnas que contienen los campos. Pero si yo quisiera eliminar algún dato de los que están en estas tablas, no podría hacerlo porque solo tengo privilegio para visualizar. Ahora, si yo quiero asignarle otro tipo de privilegios a este usuario, pues igual me voy a loguear con el usuario root. Me voy a las cuentas de usuario. Selecciono el usuario invitado, le doy editar privilegios y otra vez a lo que es base de datos, y acá tengo la base de datos a la que le he asignado privilegios. También puedo agregar privilegios específicos para la tabla, es decir, puedo asignarle privilegios para visualizar toda la base de datos, pero que pueda tener privilegios de insertar o de actualizar a una cierta tabla. Entonces voy a editar los privilegios que tengo acá y voy a darle privilegios de insertar y de actualizar.
ya le he asignado privilegios. Ahora, si yo quiero asignarle privilegios por tabla, me voy acá a la parte, estando dentro de la base de datos que he seleccionado, voy a seleccionar tabla y me aparecen las tablas que tiene la base de datos. En este caso voy a utilizar la tabla usuarios. Entonces, ¿qué privilegios quiero darle sobre la tabla? Si quiero que pueda eliminar, crear, borrar o cualquier otra cosa, lo selecciono acá y selecciono cuál permiso quiero darle. Si quiero que seleccione, que inserte, que actualice, entonces lo selecciono. Pero en este caso no quiero darle privilegios de tabla, solo es para que conozcan las opciones que tenemos. Entonces no voy a realizar ningún cambio y me voy a ir otra vez a mi lista de usuarios. Ahora voy a ingresar nuevamente con el usuario invitado. Usuario invitado, entonces coloco el nombre invitado, la contraseña, me voy a visualizar la base de datos y ahora me aparecen igual todas las tablas. Me voy a categoría. Estando en categoría, ahora si quisiera insertar datos, ya puedo hacerlo, porque he asignado privilegios para insertar. Entonces esto sería crear usuarios, asignarle contraseñas seguras, de igual forma crear usuarios y asignarle roles o privilegios, ya sea globales para ciertas bases de datos o para ciertas bases de datos, y establecer algunas tablas a las cuales puede tener distintos privilegios. Espero haya quedado claro. Eso es todo.